a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como lo es el panteísmo. El panteísmo en muchas ocasiones se ha disfrazado de una postura en la cual pues muchos consideran que es intelectual, porque pues Albert Einstein fue uno de los creyentes, por ejemplo, de esta postura, y si bien él refirió literalmente como que él creía en el Dios de Spinoza, que es este Dios de panteísta, pues podemos hablar un poquito el día de hoy de qué trata esto. Así es de que me gustaría compartir algo que yo, una reflexión de una plática que yo tuve con mi panteísta y que creo que es fundamental, pues entender sus posturas, sus ideas y por qué pues piensan de esta manera. Bueno, el panteísmo es fundado principalmente por Spinoza, un filósofo holandés más o menos en 1790 aproximadamente, pues el cual hizo algunas propuestas. Él se formó en una familia judía, pero pues empezó a creer que Dios, éramos por así que todos parte de Dios y que todos teníamos como esta identidad y que Dios no era ese Dios personal, que tenía propósitos ni objetivos ni que todo el tiempo te estaba vigilando. Entonces, pues Spinoza propone que Dios es una sustancia, lo cual no podemos estar de acuerdo nosotros como creyentes en Jesucristo, porque sabemos que Dios es espíritu y es Trinidad. Dios es indivisible, en eso estamos de acuerdo. Si bien es Trinidad, es indivisible, es simple nada más, tres, en este caso en uno solo. Aquí hay un punto muy importante que él propone. Spinoza dice que Dios no es libre y que no obra por fines. Es decir, como en este caso, Dios lo formamos todos, pues se forma una causa de una relación de cadenas que van generando efectos. Entonces Dios en sí no tiene libertad, sino más bien es consecuencia de cada uno de esos efectos, de los efectos de las causas anteriores que se han ido realizando. Y pues dice que es un Dios infinito, pues en eso sí podemos estar de acuerdo, pero pues lo pongo aquí con D minúscula porque en realidad no es nuestro Dios, no es ahora sí que el Dios verdadero, Jesucristo, o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es un Dios que él postula desde su perspectiva con esas limitaciones. Él considera que hay tres categorías de Dios, que es la sustancia, después viene la parte del pensamiento y la extensión, y después las formas, que es como la mente y el cuerpo. Entonces él propone pues que Dios se puede, en el pensamiento se puede hablar de la parte espiritual, en la parte del material la podemos ver como extensiones. El cuerpo, por ejemplo, son extensiones de Dios. El alma es otra parte que pues en la cual se expresa Dios, pero él dice que pues todo, por ejemplo los animales, los seres vivos, todos somos parte de Dios y que todos en sí formamos a Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos en este caso, no podemos estar de acuerdo por diferentes puntos de vista y vamos a sustentar muchos de ellos en la parte filosófica, moral y científica. Uno de ellos es que el universo está en cambio. Se ha descubierto esto en los últimos años, que el universo está constantemente cambiando y que va evolucionando en cierto sentido. Entonces, en este caso, el Dios que él propone, se supone que como es un Dios infinito y es un Dios que pues en este caso no tiene causa, así como nosotros lo consideramos, pero sí que pues esa relación es incongruente, porque pues él dice que Dios es infinito, no tiene causa, y pues a la vez podemos ver que en este caso se comprueba que el universo sí está en cambio, pero Dios no. Entonces, si son lo mismo, pues hay una incongruencia. Por la parte científica descubrimos esto, pero por la parte filosófica que él propone vemos la incongruencia. Es decir, Dios es firme, pero si Dios es parte del universo, ¿cómo va a ser consistente y sin cambios si se demuestra que el universo tiene cambios? Y si se supone que Dios y el universo son lo mismo, pues hay una incongruencia total entre el descubrimiento científico y lo que Dios dice. En cambio, nosotros como creyentes de un Dios personal, sabemos que Dios creó el universo y no es parte de él. Entonces ahí no se digamos, yuxtapuestan o no son incongruentes estas posturas, mejor dicho. Entonces eso es algo muy importante que nosotros podemos
decir. La otra cosa, la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que pues dice que la energía en el universo cada vez va disminuyendo, es decir, hay energía menos utilizable. Entonces, pues si Dios es infinito, pues científicamente podemos comprobar que Dios va desgastando, en este caso, la energía que se supone Él tiene. Entonces no es infinito, es un Dios finito. ¿Por qué? Porque la ley de la entropía nos demuestra la finitud. Es decir, la ley de la entropía puede explicarse de la mejor manera. Deja una verdura fuera del refri y listo. Por ley de la entropía se va a descomponer la verdura o el jitomate, lo que dejes afuera. ¿Por qué? Porque la energía utilizable se va, en este caso, gastando, y pues llega un punto donde tiene fin. Entonces, si el Dios es infinito, el Dios de Spinoza, entonces ¿por qué? Pues si es parte del universo, pues tiene que llegar a un Dios sin energía y sin, pues ahora sí que sin nada. Y yo le decía al panteísta, ¿ese es tu Dios? ¿Un Dios sin energía? ¿Un Dios que va a llegar a no tener energías? Le dije, pues qué pobre Dios, ¿no? Otro punto que es muy importante, y es: el universo tuvo un inicio. Como les decía, el universo tuvo un inicio. Como el universo en este caso fue creación de Dios, y lo podemos comprobar con hasta ahorita la teoría más vigente y que más empuje tiene, como lo es el Big Bang. Entonces, en este caso, Dios, de forma libre y de forma, en este caso, pues ahora sí que por decisión propia o por un fin, creó el universo. Por decisión de Él podemos saber que es la mejor explicación para darnos cuenta de que de la nada surgió algo. Entonces, como ya existía en este caso un Dios que es espíritu, tomó la decisión y tuvo la libertad de poder crear un universo. Y yo le decía a esta persona que es panteísta, yo le decía, ¿tú cómo compruebas en este caso? Pues como Dios no tiene elección, no tuvo pues otra opción, pues, y como es una causa de cadenas, pues ¿cuál fue la causa inicial? Si me dices que es un Dios infinito, si se supone que es Él, pues Él sin libertad y sin fin no puede crear un universo. Entonces, para crear un universo tiene que haber libertad y un fin, un objetivo. Después dice que es un Dios neutro, es decir, que es un Dios que no participa dentro de muchas cosas que se ven, y eso lo podemos echar abajo cuando también nosotros hablamos de que hay milagros y que son inexplicables, y los milagros, cuando los tratamos desde la parte sobrenatural, es una explicación lógica y una explicación que nosotros podemos darle a esas curaciones de enfermedades, a ese tipo de cosas que a veces llegan a rebasar los límites de la lógica, y que pues con un Dios panteísta esto no se puede explicar. Entonces, ¿cómo lo puedes descifrar? No lo hay, le decía a esta persona, no hay un argumento lógico que tú puedas implementar para explicar los milagros. En cambio, con un Dios con propósitos, con libertad, sí lo hay. Y eso es algo muy importante. Otra cosa, ¿Dios es bueno y malo? O sea, yo le decía a esta persona, bueno, si Dios es, tú crees en este Dios panteísta, entonces el asesino tiene parte de Dios, así como por ejemplo el pastor. Y yo le decía, el asesino que es malo, pues tiene parte a Dios y pues él puede asesinar. Entonces Dios es malo. Y a la vez Dios está en un pastor porque Dios es bueno. No, yo le decía, eso creo que, como lo puse aquí, es un Dios con minúsculas. ¿Por qué? Porque no existe como tal, es un ídolo, es algo inventado, porque en realidad Dios no puede ser malo ni bueno, porque hay estándares morales objetivos. Y mientras haya estándares morales objetivos, significa que no hay incongruencia, y que en este caso, pues nosotros tenemos un Dios que parte de su naturaleza hace que sea objetiva la moral. Luego decía, no hay libertad y solo efectos. Le digo, bueno, pues si tú crees en este Dios que no tienes libertad y no tienes pues más que puros efectos, pues yo le digo, quiero decirte algo que es muy importante, pues entonces tú no eres panteísta por libertad. Y él me decía, ¿cómo no? Le digo, no, tú no lo elegiste, eres un efecto de tu Dios siendo panteísta, entonces tú no eres libre. En cambio, nosotros sabemos que la libertad sí existe, es decir, aunque alguien diga, bueno, yo no creo en Dios, pero sabemos que Dios existe y que hay bases para creer en que Dios existe, la libertad la tienes y puedes elegir si quieres creer en Dios o no
quieres creer. Entonces ahí vemos la incongruencia del panteísmo a grandes rasgos, que en realidad propone y parece como si fuera una opción más intelectual, porque fue el Dios en el que creó Einstein. No significa que porque Einstein haya creído en este Dios sea más certero o que sea más intelectual. De hecho, muchas cosas de las que creía Einstein ya actualmente ya podemos encontrar que ya no son comprobadas científicamente. Perdón, son comprobadas científicamente algunas cosas en las que creyó y otras son refutadas. Entonces aquí podemos ver que el panteísmo pues no es una opción más intelectual, sino más bien es una opción que parece más popular. Y yo le preguntaba a esta persona, ¿por qué, así sinceramente, por qué crees tanto en este Dios panteísta? Y él hacía mucha énfasis en que es que yo no creo que exista un Dios que todo el tiempo te está viendo cómo te comportas. Y yo le decía, bueno, entonces lo que a ti te preocupa es la moral. Es lo que más te preocupa. Y me decía, pues sí, porque Dios no es así. Dios no todo el tiempo se está fijando en lo que pensamos, en lo que hacemos o en lo que creemos. Y le dije, si a ti te preocupa y quieres licencia para hacer todo lo que quieras, hazlo. Para eso existe la libertad. Para eso existe la libertad, pero aquí tú no eres libre. Le dije, pero si tú quieres hacerlo, hazlo. Le dije, pero hay una consecuencia por eso. Le dije, al final de cuentas tú eliges si quieres permanecer en este segmento de creencias y hacer lo que quieras, adelante. Le dije, pero un día le tendrás que dar cuentas a Dios de tu vida. Y eso es a lo que le teme realmente el panteísta, es al que le teme cualquier persona que busca las obras. Piensa que puede hacer cosas malas, pero que si hace cosas buenas, pues entonces él puede, pues digamos, limpiarse de esas actividades malas que en algún momento hizo. Y creo que eso es el gran temor del panteísta, tener a alguien que te juzga por tus comportamientos. Así es que vemos una vez más que pues la única verdad, el único camino es Jesucristo. Y hay muchos argumentos. Esta fue una plática y una reflexión que tuve con un panteísta. Espero les sirva. Que estén muy bien y espero y tengan un excelente día o noche. ¿Sale? Hasta luego, nos vemos.